con la cocina de aquí. Señores, adivinen. Tema bastante interesante tenemos en este momento con Annelisa Villalaz. Buenos días, querida, bienvenida a la cocina de aquí. Pues vamos a conversar sobre la comunicación con nuestros nenes al momento de un posible caso de acoso sexual. Tenemos un video en este momento, producción. Vamos a presentar primero el video y luego seguimos con la entrevista. Que estas madres quedaron igual de impactadas que nosotras acá en la mesa, ¿no? Y es una realidad, una triste realidad, como lo decía o lo mostró el video de UNICEF, precisamente con este tema de cómo nosotros los padres podemos concientizar a nuestros hijos del peligro que hay con este tema de pedófilos. Lo hemos visto en Panamá, no es una realidad de otros países, es una realidad de nuestro país. Así es. ¿Por dónde empezamos, Annelisa? Porque es un tema que muchos padres les cuesta tocar, de repente no tienen la información y no saben cómo comunicarle a los niños, ni desde qué edad, ni de qué manera y en qué momento. Fíjate que ahí la palabra clave es educación, que por falta de educación no sabemos cómo se hace, no sabemos qué hay que decir, las personas no saben a qué edades tienes que decir ciertas cosas a los niños. Y en otros países donde tienen una realidad citadina que es mucho más intensa que la nuestra, porque la nuestra se ha ido complicando progresivamente, mientras viven más personas en una ciudad, empiezan a pasar cosas nuevas que antes no pasaban, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Panamá es que la mayoría de los adultos, como no crecimos en una dinámica donde había que estar tan entrenado para protegerse de los demás, entonces empieza a ocurrir esto de que nosotros mismos no sabemos, nuestras generaciones no saben cómo educar a la siguiente generación para poder ayudarlos a que no estén expuestos a este tipo de situaciones. Y justamente el llamado de alerta es que los niños son inocentes y que cualquier persona los puede engañar fácilmente. Entonces, si uno tiene un niño que tiene 2 años y uno empieza a hablarle sobre cómo cuidar su cuerpo, qué personas lo pueden mirar, qué personas lo pueden tocar, en qué momento un doctor te puede quitar la ropa, por ejemplo, en qué momento la maestra te ayuda para ir al baño, que son personas extrañas a la familia. Entonces, poco a poco vas cultivando en el niño unos comportamientos que le ayudan a prevenir que alguien pueda abusar de ellos sexualmente, emocionalmente, físicamente, de todos los tipos de abuso que conocemos. Desde los 2 años, entonces, ¿de qué manera le enseñamos? ¿Qué palabra utilizamos? Ajá. Lo primero es que tienes que enseñarle al niño las partes de su cuerpo. Por su nombre. Le enseñas con su nombre. Entonces, le enseñas cuál es la cabeza, dónde está la nariz, dónde están los ojos. Y asimismo le enseñas todos los nombres de los órganos sexuales con las palabras correctas. Okay. Siempre es importante, cuando van creciendo, que ya tienen 3 años, 4 años, decirles que hay otras personas que usan otros nombres para referirse a las partes privadas, pero que eso no importa que le cambien el nombre, estamos hablando de lo mismo y que igual que cuida su cuerpo, que se tiene que bañar, que se tiene que lavar, que tiene que comer, que tiene que dormir para cuidar su cuerpo, así mismo entonces tiene que cuidar sus partes privadas, lavándose apropiadamente, limpiándose apropiadamente cuando va al baño y además no permitiendo que otras personas le estén tocando o haciendo cosas que le hagan sentir incómodos. Ese discurso no es algo que tú le enseñas a un niño de un día para otro, es algo que progresivamente vas trabajando, le vas enseñando al niño todos los días un poquito y cuando van pasando los años te das cuenta que ese niño maneja una gran cantidad de información que le ayuda a protegerse a sí mismo y a tener la conciencia de discriminar cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto.
Claro, este tema me parece súper delicado y es que lo es. Por ejemplo, he visto casos en los cuales, por ejemplo, a las niñas en edades preescolar se le educa de los 2 años y se le dice, mira, no dejes que te toquen aquí, no dejes que te toquen acá. Pero pasa algo con los niños muy pequeños. Los niños pequeños para ducharse cuando están todo el día en un daycare o en un preescolar sí necesitan apoyo. Y las maestras, por respeto, a veces en ciertos colegios, pues tienen políticas que dicen prohibido tocar a las niñas en su zona privada. Pero las niñas y niños, si no los lavas allí correctamente, pueden desarrollar una infección. Correcto. Entonces, ¿sabes? Es un tema en debate. A veces también es necesario, pues, buscar apoyo en alguna de las maestras o enseñarle al niño desde pequeño cómo asear sus partes privadas. Se sabe que un niño pequeñito de 3 años todavía no sabe secarse apropiadamente. Y las niñas, sobre todo, pues que tienen una zona vaginal muy, ¿sabes? Muy delicada. Si no se secan, también pueden desarrollar una infección. Entonces, es importante también enseñar al niño cómo se pueden tocar y cómo no te deben tocar. Exacto. Fíjate, tú le puedes decir al niño, le estamos dando permiso a la maestra para que te limpie, para que cuando vayas al baño, si necesitas ayuda, te pueda ayudar. Pero cuando uno está haciendo eso y está comunicando eso al niño, tú le estás avisando al niño que hubo una conversación donde se dio permiso a alguien para hacer algo. O sea que no es algo que deliberadamente esa otra adulto está haciendo. Y lo otro es que sienta que sus padres están involucrados o sus cuidadores primarios están involucrados en lo que está pasando. Entonces, el tema está allí, lo que se vuelve complicado es cómo un niño va a discriminar si algo era bueno o algo no era bueno, ¿no? Ok, y si esta información viene de los padres, pero resulta, y esto que se han visto casos, que la persona que está abusando del niño es precisamente uno de los 2 padres, sí, ¿cómo se hace? Eso es terrible y lo peor de todo es que las estadísticas muestran que la mayoría de los abusadores son miembros de las familias de los niños. Entonces empieza a entrar un conflicto que es mucho más profundo porque la misma persona que te da de comer es la persona que te está abusando sexualmente. Entonces para ese niño es muy difícil poder reportar o decir que algo le está pasando. Claro, y es por eso que es muy importante a diario comunicarnos con nuestros hijos y tocar todos estos temas. Tenemos una llamada en espera. Buenos días. Buenos días. 366-0809 y 366-0819. Tenemos a Anelisa y a Las, precisamente nuestra experta psicóloga en estos temas. Si usted tiene alguna pregunta, pues adelante con la pregunta. Es muy difícil cuando es alguien del entorno. Recientemente vimos un caso. La niña se enteró en la escuela que lo que estaba ocurriendo en su casa con un familiar muy cercano no era lo correcto porque no tenía la información. Exacto. Fíjate que qué interesante ese ejemplo, porque eso ocurre todo el tiempo. Es muy común. Entonces, todos los adultos que estamos alrededor de niños tenemos que ser responsables en estar educados para poder intervenir y poder ayudar al niño o a la niña. Puede ser un varón o una niña, no importa cuál es, si es de un sexo o del otro. Porque realmente ahí hay un tema de ignorancia que está predominando en la situación. La persona que tiene la oportunidad de escuchar algo diferente, que en la escuela aprendió algo distinto, entonces puede descubrir que en su casa está ocurriendo algo que no algo es normal. apropiado. Pregunta, una vez pasó al niño esta información, el niño está claro. Ahora, hay algo que es la zona de confianza. Y es bastante difícil de traspasar porque si las personas generalmente, lamentablemente los pedófilos saben lo que hacen, manipulan mucho al niño. Y por más que tú le digas a la niña o al niño, mira, si te tocan allí está mal, cuéntame. El niño puede estar asustado, el niño puede de repente no tener la confianza de decirle a mamá o papá o al tío que papá lo está haciendo. ¿Cómo podemos nosotros intervenir y qué señales pues podemos tener de que un niño está siendo tocado de manera inadecuada? Mira, hay señales bien claras y específicas. Lo primero es que el niño empieza a retraerse, o sea que el niño empieza a aislarse, no hace tanto contacto visual, empieza a bajar la mirada, empieza a estar más recogido, disminuye la cantidad de veces que quiere contarte algo o hablarte de algo, ¿sí? Se empieza a alterar las ganas de comer y la alimentación, no quieren jugar tanto y tienen problemas para dormir. Entonces, el cuerpo mismo va avisando que hay algo que no está bien y que el niño no se está sintiendo bien. Si encuentras cuando estás bañando o limpiando a ese niño que en sus partes privadas está lesionado, tiene manchas, tiene ronchas, granos, cosas diferentes a lo que siempre ha tenido,
si la niña tiene secreciones Wow. en su ropa interior que no habías visto antes. Entonces es importante que vayas con el pediatra, que busques a un médico para que revisen al niño, para entonces descubrir si es que está pasando algo Claro. o no, y que le están tocando o está pasando algo más grave en la vida de ese niño o de esa niña. Lo que nosotros vemos constantemente, y eso no es algo de nosotros como panameños, eso es algo que se ve en todas partes del mundo, es que este tema causa tanto miedo que hasta los mismos adultos se asustan tanto que entonces se quedan paralizados y no saben qué hacer. Es cierto. Entonces, si la mamá descubre esto, vamos a decir que esta mamá descubre que esta niña está roja en sus partes privadas y está con unas secreciones raras que no había visto alguien, y es una niñita, no tendría que tener secreciones. Entonces esa mamá se asusta tanto pensando que tal vez alguien le está haciendo algo a su hija, Claro. que lo que hace es quedarse callada. Y entonces no dice nada y le dice al niño, no digas nada, no hables nada. Y entonces esa criatura se va creciendo. Claro, crece con eso, lo que hace es un daño para el niño. Un daño, y además dentro de una situación de riesgo grave, porque le puede pasar algo grave Y al de niño o a la confusión niña. también, porque tal vez el niño o la niña no se sienta bien, obviamente, con seguro, no tal vez, no se siente bien con la situación, porque nadie se va a sentir bien que te estén ultrajando, que estén Exacto. abusando de ti. Exacto. Y que tu ser de confianza o la base, como es una mamá o un papá, simplemente decida mirar para el otro lado por miedo. Exacto. Entonces, manda un mensaje súper confuso a esa criatura. Sí, y eso es terrible porque es miedo a hablar en voz alta, es miedo a que los demás sepan que le ha pasado algo como eso a uno de sus hijos, es miedo que el niño esté mintiendo y entonces ponga en duda la palabra de otro adulto que está en la familia. O sea, ahí hay una variable de miedo y de secreto Claro. que es altísima. Qué cosa tan difícil. Yo conocí un caso de cerca, tenía una amiga de la infancia que nosotras sabíamos, y mi amiga me decía, ella era la hermana mayor de 3 niñas, el esposo de la mamá aparentemente tocaba a las niñas, y toda la vida este tema fue un tema de conversación, incluso a la madre se le dijo que ella era una sinvergüenza, que prefería estar con el tipo, sabiendo que él pues estaba tocando a las niñas, y ahora de adultas es que estas chicas han alzado la voz, y ahora de adultas ya con hijos y todos, es que ellas están procediendo en contra de este caballero. Lamentablemente hay madres que no tienen corazón. Eso yo no lo puedo Pero entender. Tal vez No lo esa puedo mamá aceptar, pero también pasa. es como un círculo, Es un círculo vicioso. Lo más probable es que esa madre fue también abusada, porque eso se va repitiendo de una generación a otra, Wow. y entonces va saltando de una generación a otra hasta que aparece alguien en una de las generaciones que decide poner un alto al abuso, y entonces habla en voz alta y hace todo lo que tenga que hacer para poder hacerse sentir y avisar al mundo que le están haciendo daño. Pero eso no es un proceso tan sencillo, por eso es que, o sea, no es sencillo internamente para la persona Claro. llegar a ese punto de poder hablar en voz alta de esto que está pasando, mucho menos para un niño pequeño. Así que fíjense cuál es la otra historia o el otro escenario. El otro escenario es que, vamos a decir que nosotros estamos aquí y viene un niño y nos cuenta que esto está pasando en su casa. Lo que a uno le ocurre es que te asustas, te da mucha rabia, mucho miedo, mucho dolor, y sientes tantas emociones al mismo tiempo que entonces no sabes qué hacer. Así ¿sí? es. Entonces el hijo no es tuyo, es un niño que no conoces, y entonces ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces allí la primera recomendación es que tú no te alejes de ese niño y le digas a ese niño, ven, quédate aquí conmigo, que yo te voy a acompañar para ver qué vamos a hacer. Claro. Y entonces uno mismo tiene que poder tranquilizarse para empezar a llamar, a pedir ayuda. Llamar a un hospital, llamar a la policía, ir al cuartel. Eso es lo correcto. Ver con quién puedes ir, a un psicólogo clínico, un psiquiatra de niños, que se llaman paidopsiquiatras, un psiquiatra de adultos, un pediatra, y empieza a buscar apoyo para que te puedan dirigir y mostrarte qué es lo que hay que hacer. Pero no dejes nunca solo al niño, Claro. porque ese niño vuelve al medio donde lo están abusando y probablemente nunca más le va a contar a nadie. Y hay que qué tener está mucho pasando. cuidado. Tiene su vida ¿eh? en riesgo, porque está la Exacto. vida en riesgo definitivamente. Exactamente. No hay que quedarse callado. Exacto. Muchísimas gracias. Este es el Así mensaje es. y la verdad que no, aunque tú seas un vecino y tú sepas o intuyes que eso está pasando, o seas una tía, una madrina, o las maestras o los maestros que tienen y que ven todos los días a los niños y tú intuyes eso porque el niño ha cambiado, la niña ha cambiado, hay vías de comunicación. Lo Así peor es
quedarte callado, porque si tú te quedas callado, tú estás siendo cómplice de un delito sumamente grave. Así Porque, como lo dijimos ayer, que estamos hablando a nivel, con el abogado, a nivel judicial, un niño abusado es un niño que se muere en vida, realmente, y que necesita mucha ayuda en un futuro. Muchísimas gracias, Annelisa, por estar con nosotros. Ustedes. Así es, gracias por este interesante tema.